Hola, antes de iniciar nuestro podcast, recuerda que para seguir explorando temas de Machine Learning e inteligencia artificial, los invitamos a suscribirse al newsletter AI and Data Insights y seguirnos en LinkedIn y X. En esta ocasión, nos vamos a sumergir en el mundo de los modelos fundamentales, también conocidos como Foundation Models en inglés, Ajá, para analizar un artículo que nos has enviado sobre la apertura en estos sistemas de IA. claro. ¿Te has preguntado alguna vez qué significa realmente abrir un modelo de IA? Sí, esa es una pregunta. Es simplemente liberar el código fuente. ¿O que hay algo más detrás de todo esto? Esa es una pregunta crucial que muchos investigadores se plantean y la verdad es que va mucho más allá de simplemente publicar el código, ¿no? Bien. Los modelos fundamentales, como ya sabrás, son sistemas complejos con múltiples capas Sí. y la apertura debe considerarse en cada una de ellas. Ya. No existe una solución única que funcione para todos los casos. Entiendo. Es como si estuviéramos frente a una cebolla, ¿verdad? Exactamente. Con capas que debemos ir desgranando para comprender el concepto de apertura en su totalidad. Y el artículo que vamos a analizar, escrito por expertos de Mozilla y la Universidad de Columbia, nos propone un framework bastante interesante para diseccionar estas capas y entender cómo la apertura se aplica a cada una de ellas. Me parece fascinante que este framework no se limite solo a los pesos del modelo, Ajá, que a menudo es lo primero que se nos viene a la mente cuando hablamos de abrir un modelo. sí, Va mucho más allá, exacto. considerando los datos de entrenamiento, el código, la infraestructura, incluso la experiencia de usuario final. Así es. Los autores del artículo plantean que para comprender la apertura en los modelos fundamentales debemos analizar dos pilas. La pila del modelo de IA y la pila del sistema de AI. Suena complejo. Empezamos por la pila del modelo de IA. ¿Cuáles son los componentes clave que debemos tener en cuenta aquí? La pila del modelo de IA se divide en 3 elementos principales: los conjuntos de datos, el código y los pesos del modelo. Cada uno de estos elementos tiene sus propias subdivisiones, lo que nos da una idea de la complejidad que implica analizar la apertura en cada nivel. Entiendo. Comencemos por los conjuntos de datos. Supongo que aquí no solo se trata de los datos masivos que se usan para el entrenamiento inicial del modelo, ¿verdad? No, no solo eso. Si bien los conjuntos de datos de preentrenamiento son esenciales, también hay que considerar los datos utilizados para el ajuste fino del modelo, Ajá. los datos que reflejan las preferencias del usuario e incluso los datos que se usan para la evaluación del rendimiento del modelo. Claro, cada conjunto de datos tiene un propósito específico. Claro que tenemos el código. Supongo que aquí entran todas las líneas de código que se necesitan para entrenar, ajustar y ejecutar el modelo. Sí, pero va más allá del simple entrenamiento. También debemos considerar el código para el preprocesamiento de datos, la inferencia y las bibliotecas de computación distribuida que permiten entrenar estos modelos en clústeres de computadoras. Es un montón de código. Y para finalizar con la pila del modelo, hablemos de los pesos del modelo. Podríamos decir que son la esencia del modelo, el resultado de todo el proceso de entrenamiento. En esencia, sí, los pesos del modelo son los valores numéricos que definen cómo el modelo procesa la información. Son el producto de todo el entrenamiento Sí. y determinan la capacidad del modelo para realizar una tarea específica. Mm. Y aquí también encontramos diferentes tipos de pesos. Pesos preentrenados, puntos de control intermedios y pesos adaptados para tareas posteriores. Entonces, si queremos analizar la apertura de un modelo, debemos observar cada uno de estos componentes: los datos, el código y los pesos. Pero, ¿cómo podemos determinar si un componente es realmente abierto? ¿Qué criterios deberíamos utilizar? Aquí es donde entran en juego los atributos comunes que el framework define. Para cada componente de la pila del modelo debemos analizar 3 aspectos clave: la documentación, las salvaguardas y las licencias. Comencemos con la documentación. ¿A qué se refieren exactamente con este atributo? Se trata simplemente de explicar qué es cada cosa. Va mucho más allá de una simple explicación. La documentación debe ser exhaustiva y proporcionar información detallada sobre cada componente. Por ejemplo, para un conjunto de datos. Sí. La documentación ideal debería incluir las características del conjunto, su origen, cómo se etiquetaron los datos, e incluso análisis de calidad de los mismos. Y para el código, la documentación debería describir claramente su funcionamiento, las bibliotecas utilizadas, las dependencias, etc. Ya veo. Es como un manual de instrucciones que nos permite comprender a fondo cada componente. ¿Y qué hay de las salvaguardas? ¿A qué se refieren con este término? Las salvaguardas son medidas que se implementan para mitigar los riesgos potenciales del modelo. Pueden incluir políticas de uso responsable, mecanismos de denuncia para reportar abusos, incluso guardrails programables que limitan el comportamiento del modelo. Entiendo. Son como mecanismos de control
para evitar que el modelo se utilice para fines no deseados o que produzca resultados perjudiciales. Y por último, ¿qué papel juegan las licencias en este framework? Las licencias definen los términos de uso del modelo, es decir, quién puede utilizarlo, cómo puede utilizarlo y para qué fines. Existen diferentes tipos de licencias, desde licencias abiertas, que permiten un uso amplio y flexible, hasta licencias más restrictivas, que limitan el uso a ciertos fines o a ciertas entidades. Entonces, para comprender realmente la apertura de un modelo, necesitamos mirar más allá del código. Debemos analizar los datos, los pesos, la documentación, las salvaguardas y las licencias. Es un análisis bastante complejo. Sin duda, es un análisis multidimensional, pero es necesario si queremos comprender el impacto real de la apertura en el desarrollo y la utilización de los modelos fundamentales. Totalmente de acuerdo. Ahora, mencionaste que el framework también analiza la pila del sistema de IA. ¿Puedes explicarnos qué abarca esta pila y cómo se relaciona con la apertura? Por supuesto, la pila del sistema de IA amplía la perspectiva e incluye dos elementos cruciales: la infraestructura y el producto o la experiencia del usuario. Cuando hablamos de infraestructura, ¿te refieres a las computadoras y servidores que se utilizan para entrenar y ejecutar el modelo? Sí, pero también incluye el software, la computación en la nube, las APIs Ajá. y todo lo necesario para que el modelo funcione correctamente. ¿Y la experiencia del usuario a qué se refiere exactamente? A cómo interactúan las personas con el modelo. Esto incluye la interfaz de usuario, la documentación para los usuarios, las herramientas de visualización y cualquier elemento que facilite la interacción con el modelo. Entonces, la apertura en la pila del sistema implica hacer que todos estos elementos sean accesibles y comprensibles para los usuarios, ¿verdad? Exactamente. La pila del sistema es lo que convierte un modelo en algo que la gente puede realmente utilizar. Imagina la diferencia entre tener un motor de coche y tener un coche completo que puedes conducir. La pila del sistema es lo que transforma un conjunto de componentes en un sistema funcional. Me gusta la analogía. Entonces, este framework nos proporciona una visión panorámica de la apertura en los modelos fundamentales, ayudándonos a entender los diferentes componentes de un modelo y cómo la apertura se aplica a cada uno de ellos. Exacto. Pero ¿por qué es tan importante la apertura en IA? ¿Cuáles son las motivaciones detrás de este enfoque? Existen diversas razones por las cuales la apertura en IA se está convirtiendo en un tema crucial. Una de las principales motivaciones es la reproducibilidad. Si un modelo es abierto, otros investigadores pueden replicar los experimentos, validar los resultados y construir sobre el trabajo existente. Es decir, que la transparencia en el proceso permite que la comunidad científica avance de forma más rápida y robusta. Precisamente. Otra motivación importante es la auditabilidad. Si un modelo es abierto, es más fácil para expertos externos identificar y mitigar posibles riesgos, como sesgos o vulnerabilidades. Es como tener un equipo de control de calidad independiente que revisa el modelo a fondo para garantizar su seguridad y confiabilidad. Sí, y eso aumenta la confianza en el modelo. Entiendo. Entonces, la apertura fomenta la colaboración, la transparencia y la seguridad. Pero, ¿no hay también argumentos en contra de la apertura en IA? ¿Cuáles son los riesgos? Por supuesto, como en cualquier enfoque, la apertura también presenta desafíos. Uno de los riesgos es que los modelos abiertos puedan ser utilizados para fines maliciosos, como la creación de deepfakes o la generación de desinformación. ¿Es una preocupación válida? ¿Y qué se puede hacer para mitigar este riesgo? Es fundamental implementar salvaguardas sólidas como políticas de uso responsables, mecanismos de detección de abusos y guardarreos programables. La apertura no significa que debamos sacrificar la seguridad. Entiendo. Es un equilibrio delicado entre fomentar la innovación y protegerse contra los posibles abusos. Exactamente. Otro desafío es la dificultad de definir la apertura en el contexto de los datos de entrenamiento. Los modelos de IA se entrenan con enormes conjuntos de datos que pueden contener información sensible o privada. Claro, ¿cómo se puede conciliar la apertura con la privacidad de los datos? Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso. Se están explorando técnicas de anonimización y privacidad diferencial para proteger los datos, pero es un área en constante evolución. Entonces, la apertura en IA es un tema con muchas aristas. Hay beneficios claros, como la reproducibilidad, la auditabilidad y la innovación, pero también hay riesgos que deben abordarse. Sí, y este framework nos ayuda a navegar por este terreno complejo, permitiéndonos tomar decisiones informadas sobre la apertura en ella. De acuerdo. Ahora me encantaría ver cómo este framework se aplica en la práctica. ¿Puedes darnos algunos ejemplos concretos de modelos abiertos y cómo han contribuido a la investigación o la innovación? Por supuesto. Un ejemplo interesante es el acceso a conjuntos de datos abiertos para estudiar sesgos en los modelos de lenguaje. Imagina que quieres investigar si un modelo de traducción tiene un sesgo de género.
Si el conjunto de datos de entrenamiento es abierto, puedes analizarlo para ver si hay una representación desproporcionada de hombres o mujeres en ciertos roles o profesiones. Esto te permitiría identificar si el modelo está reproduciendo sesgos existentes en los datos. Es una aplicación muy interesante. Poder acceder a los datos que se utilizan para entrenar un modelo nos permite comprender mejor su funcionamiento y detectar posibles sesgos. Exactamente. Otro ejemplo es la publicación del código de entrenamiento para comprender diferentes estrategias de desarrollo. Si tienes acceso al código, Ajá. puedes ver cómo se entrenó el modelo, qué algoritmos se utilizaron, Ajá. qué parámetros se ajustaron. De esta forma, podemos aprender de las mejores prácticas y experimentar con diferentes enfoques para mejorar el rendimiento de los modelos. Justamente. Y un tercer ejemplo muy relevante para la investigación ¿Sí? es la liberación de pesos de modelos para permitir la adaptación a tareas específicas. Te refieres a tomar un modelo preentrenado y ajustarlo para que funcione bien en una tarea particular, como la traducción de idiomas o el análisis de imágenes médicas. Exactamente. Si los pesos del modelo son abiertos, los investigadores pueden usarlos como punto de partida para entrenar modelos especializados sin tener que empezar desde cero. Es como tener un atajo para la investigación en IA. Así es. Y esto ha llevado a una explosión de innovación en áreas como la visión por computadora y el procesamiento del lenguaje natural. Estos ejemplos muestran claramente el poder de la apertura en IA. Pero como dijimos antes, no todo es color de rosa. El artículo también menciona algunas controversias y debates. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Claro, un tema de debate es la necesidad de estándares mínimos para la reutilización responsable. Si un modelo es abierto, Sí. cualquiera puede usarlo, pero ¿cómo nos aseguramos de que se use de manera ética y responsable? Es una pregunta importante. ¿Qué se está haciendo para abordar este problema? Se están desarrollando licencias y políticas de uso que establecen condiciones para la reutilización de modelos abiertos. Por ejemplo, algunas licencias prohíben el uso de modelos para fines discriminatorios o ilegales. Eso suena como un buen paso en la dirección correcta. ¿Y qué otros puntos de controversia se mencionan en el artículo? Otro punto de debate es el riesgo de la eliminación de guardrails en modelos abiertos. Como mencionamos antes, los modelos pueden tener guardrails para limitar su comportamiento, pero si alguien tiene acceso al código, podría eliminarlos fácilmente. Eso sí que es preocupante. ¿Cómo se puede mitigar este riesgo? Es un desafío complejo. Se están explorando técnicas de seguridad más robustas, como la caja de arena para ejecutar modelos en entornos controlados y la criptografía para proteger el código fuente. Ya veo. Entonces, la apertura no es una solución mágica, sino un proceso que requiere una gestión cuidadosa de los riesgos. Exactamente. Un último punto de controversia que se menciona en el artículo es la dificultad de definir la apertura en el contexto de los datos de entrenamiento. Ah, sí, volvemos al tema de la privacidad de los datos. Exactamente. No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Se están explorando diferentes enfoques, como la anonimización de datos, la privacidad diferencial y la creación de conjuntos de datos sintéticos. Pero es un área que requiere más investigación y debate. Es fascinante ver cómo la apertura en IA los obliga a repensar los conceptos tradicionales de propiedad intelectual y acceso a la información. Sin duda. Y este framework nos proporciona una hoja de ruta para abordar estos desafíos y aprovechar al máximo el potencial de la apertura en IA. De acuerdo. Para concluir esta primera parte de nuestra inversión profunda, podrías resumir cómo este framework se puede utilizar en la práctica, cómo puede ayudar a los desarrolladores y a los responsables políticos a tomar mejores decisiones sobre la apertura en IA. El framework se puede utilizar como una herramienta de evaluación para determinar el grado de apertura de un modelo. Al analizar cada componente y sus atributos, podemos obtener una imagen clara de cuán abierto es un modelo en realidad. Es como una lista de verificación para la apertura en IA. Exactamente. Y esto puede ser útil tanto para los desarrolladores que están creando modelos como para los responsables políticos que están elaborando regulaciones. Fantástico. Entonces, este framework nos proporciona un lenguaje común para hablar sobre la apertura en IA y una herramienta práctica para tomar decisiones informadas. Así es. En medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente, la apertura será cada vez más importante para garantizar que esta tecnología se desarrolla de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. Y a medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente, la apertura será cada vez más importante para garantizar que esta tecnología se desarrolla de manera responsable y beneficiosa para la sociedad. De acuerdo. Y creo que es importante destacar que la idea de la apertura en la IA no es algo nuevo. El movimiento del código abierto ha sido fundamental en el desarrollo de software durante décadas, ¿no?
Y ahora estamos viendo cómo ese mismo espíritu de colaboración y transparencia se está extendiendo al mundo de la IA. Sí, el movimiento del código abierto ha demostrado que la colaboración y la transparencia pueden acelerar la innovación y mejorar la calidad del software. Y ahora estamos viendo cómo esos mismos principios se están aplicando al desarrollo de la IA, lo cual es muy prometedor. Y no solo eso, sino que también se están creando nuevas herramientas y plataformas para facilitar la apertura en la IA. Plataformas como Hugging Face, por ejemplo, están haciendo que sea más fácil para los investigadores compartir modelos, datos y código, impulsando la colaboración a nivel global. Es cierto, Hugging Face se ha convertido en un punto de encuentro para la comunidad de la IA, un espacio donde investigadores de todo el mundo pueden colaborar, aprender y construir sobre el trabajo de otros. Es un ejemplo claro de cómo la apertura puede impulsar el progreso en este campo. Y esto es realmente emocionante. Estamos viendo cómo la apertura está democratizando el acceso a la IA, ¿no? Permitiendo que más personas participen en su desarrollo y se beneficien de su potencial. Es un cambio de paradigma que puede tener un impacto profundo en la sociedad. Sin duda, la apertura está nivelando el campo de juego, permitiendo que universidades, startups y organizaciones sin fines de lucro compitan con las grandes empresas tecnológicas en el desarrollo de la IA. Esto fomenta la diversidad de ideas y enfoques, lo que enriquece el ecosistema de la IA en su conjunto. Es como si estuviéramos presenciando el nacimiento de una nueva era de la IA, una era marcada por la colaboración, la transparencia y la accesibilidad. Y este framework que estamos analizando nos proporciona una guía para navegar por este nuevo territorio. Así es. El framework nos ayuda a comprender los diferentes aspectos de la apertura y a tomar decisiones informadas sobre cómo aplicarla en la práctica. Ahora bien, el artículo también menciona que existen diferentes motivaciones para la apertura en la IA. No se trata solo de un fin en sí mismo, ¿verdad? Sino que hay diferentes razones por las que la apertura puede ser beneficiosa. ¿Podrías hablarnos un poco más sobre estas motivaciones? El artículo identifica 4 motivaciones principales para la apertura en IA: la reproducibilidad, la auditabilidad, la innovación y la competencia. Ya hemos hablado un poco sobre la reproducibilidad y la auditabilidad, pero la innovación y la competencia también son aspectos clave. Claro, la reproducibilidad nos permite verificar los resultados de las investigaciones, y la auditabilidad nos ayuda a identificar y mitigar posibles riesgos. Pero ¿cómo se relaciona la apertura con la innovación en el campo de la IA? La apertura permite que los investigadores construyan sobre el trabajo de otros, reutilizando modelos, datos y código existentes. Esto acelera el ritmo de la innovación, ya que no es necesario empezar desde cero cada vez que se quiere desarrollar una nueva aplicación o algoritmo. Es como si la apertura estuviera creando una biblioteca de conocimiento para la IA, donde los investigadores pueden acceder a recursos preexistentes y construir sobre ellos. Exactamente. Y esto puede llevar a la creación de nuevos modelos, algoritmos y aplicaciones que no serían posibles sin la apertura. ¿Y la competencia, cómo se ve afectada por la apertura? La apertura nivela el campo de juego, permitiendo que empresas más pequeñas y organizaciones sin fines de lucro compitan con las grandes empresas tecnológicas en el desarrollo de la IA. Esto promueve la diversidad de ideas y enfoques, lo que en última instancia beneficia a todos, ya que impulsa la innovación y la calidad de los productos y servicios basados en IA. Que es decir, que la apertura fomenta un ecosistema más dinámico, inclusivo en el campo de la IA, donde la colaboración y la competencia se combinan para impulsar el progreso. Así es. La apertura está haciendo que la IA sea más accesible, transparente y competitiva, y esto es fundamental para garantizar que la IA se utiliza para el bien común. Volviendo al framework, no solo nos habla de los componentes de un modelo de IA, sino que también destaca la importancia de los atributos que acompañan a cada componente. ¿Puede recordarnos cuáles son estos atributos y por qué son tan importantes? Claro que sí. Los 3 atributos clave que debemos considerar para cada componente son la documentación, las salvaguardas y las licencias. Estos atributos nos permiten evaluar la calidad y la seguridad de un modelo y nos proporcionan información sobre cómo se puede utilizar. Comencemos con la documentación. ¿Qué tipo de información debería incluirse en la documentación de un modelo de AI? La documentación debe ser exhaustiva y detallada. Debe describir el propósito del modelo, los datos que se utilizaron para entrenarlo, los algoritmos que se emplearon, las limitaciones que tiene, las métricas de evaluación, etc. Es decir, la documentación debe ser como un manual de instrucciones del modelo, que permita a otros investigadores comprender cómo funciona y cómo utilizarlo correctamente. Exactamente. Y cuanto más completa sea la documentación, más fácil será para otros comprender, utilizar y evaluar el modelo.
lo que facilita la colaboración y el intercambio de conocimiento. Y las salvaguardas. ¿Qué tipo de salvaguardas se pueden implementar para mitigar los riesgos potenciales de un modelo de IA? Las salvaguardas son medidas que se implementan para prevenir usos indebidos o resultados perjudiciales. Pueden ser técnicas como filtros de contenido o mecanismos de detección de sesgos, o pueden ser políticas como códigos de conducta o directrices de uso responsable. Entonces, las salvaguardas son como un cinturón de seguridad para la IA, que nos ayudan a prevenir accidentes y a utilizar la IA de forma segura y ética. Exactamente. ¿Y las licencias para qué sirven? Las licencias definen los términos de uso del modelo, es decir, quién puede utilizarlo, cómo puede utilizarlo y para qué fines. Correcto. Y hay diferentes tipos de licencias, desde licencias abiertas que permiten un uso amplio y flexible, hasta licencias más restrictivas que limitan el uso a ciertos fines o a ciertas entidades. Entonces, la elección de la licencia es una decisión importante, ya que puede afectar significativamente la forma en que se utiliza un modelo. Sin duda, la licencia es una herramienta clave para promover la apertura y la colaboración, al tiempo que se protege la propiedad intelectual y se previenen usos indebidos. El artículo menciona algunos ejemplos específicos de cómo estos atributos se pueden utilizar para fomentar la apertura y la responsabilidad en la IA. ¿Puedes compartir algunos de estos ejemplos con nosotros? Claro que sí. Por ejemplo, se habla de la importancia de documentar la procedencia de los datos de entrenamiento, es decir, de dónde provienen los datos y cómo se recopilaron. Esto puede ayudar a identificar posibles sesgos en los datos y a tomar medidas para mitigarlos. Es como un rastreo de la cadena de suministro para los datos, ¿verdad? Nos permite saber de dónde vienen los datos y si hay algún problema en su origen. Exacto. Otro ejemplo es la utilización de licencias abiertas para el código fuente de los modelos. Esto permite que otros investigadores inspeccionen el código, identifiquen posibles errores o vulnerabilidades y propongan mejoras. Es como tener un control de calidad colectivo para el código, ¿verdad? Cuantas más personas puedan ver el código, más probable es que se detecten y se corrijan los errores. Exactamente. Un tercer ejemplo es la implementación de mecanismos de denuncia para que los usuarios puedan reportar problemas con los modelos, como sesgos, errores o comportamientos inesperados. Es decir, que se crea un canal para que los usuarios puedan dar su opinión y ayudar a mejorar los modelos. Así es. Y esto es fundamental para construir confianza en la IA y garantizar que se utiliza de manera responsable. Estos ejemplos muestran claramente cómo la atención a los atributos de la apertura puede marcar una gran diferencia en la forma en que se desarrolla y se utiliza la IA. Sin duda, no se trata solo de abrir el código o los datos, sino de hacerlo de manera que se fomente la transparencia, la colaboración y la responsabilidad. Y el artículo destaca que la apertura en la IA no es un camino de una sola vía. Hay diferentes niveles de apertura, y la elección del nivel adecuado dependerá de las circunstancias específicas. Exacto. No existe un enfoque único para la apertura de la IA. Lo importante es ser conscientes de las diferentes opciones y tomar decisiones informadas sobre el nivel de apertura que sea más adecuado para cada caso. El artículo menciona un concepto interesante: el espectro de la apertura. ¿Puedes explicarnos qué es esto? El espectro de la apertura se refiere a la idea de que la apertura no es un concepto binario, sino que hay diferentes grados de apertura. En un extremo del espectro tenemos los modelos completamente cerrados, donde no se comparte nada con el público. En el otro extremo tenemos los modelos completamente abiertos, donde se comparte todo: el código fuente, los datos de entrenamiento, los pesos del modelo, etc. Entre estos dos extremos existe una gama de opciones intermedias. Es decir, que podemos pensar en la apertura como un control de volumen, donde podemos ajustar el nivel de apertura según nuestras necesidades y los riesgos que estemos dispuestos a asumir. Exacto. Y la elección del nivel de apertura dependerá de factores como el propósito del modelo, los riesgos potenciales, la necesidad de proteger la propiedad intelectual, etc. El artículo menciona algunos ejemplos de diferentes niveles de apertura. ¿Puedes contarnos un poco sobre esto? Claro que sí. Un ejemplo es el acceso restringido a un modelo, donde solo se permite el acceso a un grupo selecto de investigadores o usuarios. Esto puede ser útil para probar un modelo antes de su lanzamiento público o para proteger información sensible. Es como una prueba beta para la IA, ¿verdad? Se permite el acceso a un grupo limitado de usuarios para obtener retroalimentación y mejorar el modelo antes de su lanzamiento general. Exacto. Otro ejemplo es la publicación del código fuente de un modelo, pero manteniendo los datos de entrenamiento privados. Esto permite que otros investigadores estudien el código y propongan mejoras, pero protege la privacidad de los datos. Es como abrir el capó del coche para que otros mecánicos puedan ver cómo funciona el motor, pero sin darles las llaves del coche. Una excelente analogía. Y un tercer ejemplo es la publicación de los pesos de un modelo, pero no del código fuente. Esto permite que otros investigadores utilicen el modelo para sus propias aplicaciones.
pero no pueden modificarlo. Es como darles a otros conductores un coche ya configurado, pero sin darles acceso a las herramientas para modificarlo. Exacto. Estos son solo algunos ejemplos de los diferentes niveles de apertura que son posibles en la IA, y la elección del nivel adecuado dependerá de las circunstancias específicas de cada caso. Es fascinante ver cómo el espectro de la apertura nos permite encontrar un equilibrio entre la necesidad de compartir información y la necesidad de proteger la propiedad intelectual y la privacidad de los datos. Es un tema complejo que requiere un análisis cuidadoso y una toma de decisiones informada. Sin duda. Y a medida que la IA se vuelve más poderosa y omnipresente, la gestión de este equilibrio será cada vez más importante. De acuerdo. Para concluir esta segunda parte de nuestra inmersión profunda, ¿puedes resumir los puntos clave que hemos discutido? Claro que sí. Hemos visto que la apertura en la IA va mucho más allá de simplemente liberar el código fuente. Se trata de un enfoque holístico que abarca todos los aspectos del desarrollo y la utilización de la IA, desde los datos de entrenamiento hasta la experiencia del usuario. Y hemos aprendido que hay diferentes motivaciones para la apertura, como la reproducibilidad, la auditabilidad, la innovación y la competencia. Cada una de estas motivaciones tiene un impacto significativo en la forma en que se desarrolla y se utiliza la IA. También hemos visto que la apertura no está exenta de riesgos, como el posible uso indebido de los modelos o la dificultad de proteger la privacidad de los datos. Es importante ser conscientes de estos riesgos y tomar medidas para mitigarlos. También hemos visto que la apertura no está exenta de riesgos como el posible uso indebido de los modelos o la dificultad de proteger la privacidad de los datos. Es importante ser conscientes de estos riesgos y tomar medidas para mitigarlos. Claro. Y para ayudarnos a navegar por este complejo panorama, tenemos el framework que hemos estado analizando, ¿no? Sí. El cual nos proporciona una lista de verificación para evaluar la apertura de un modelo de IA y tomar decisiones informadas. Así es. El framework nos da un lenguaje común y una herramienta práctica para abordar los desafíos y aprovechar al máximo el potencial de la apertura en la IA. Y a medida que la IA se vuelve más poderosa e integrada en nuestras vidas, este tipo de herramientas serán cada vez más importantes para garantizar que esta tecnología se utiliza de manera responsable. Totalmente de acuerdo. La apertura en la IA no es solo una cuestión técnica, sino también una cuestión social, ¿no? Debemos asegurarnos de que la IA se desarrolla y se utiliza de manera que beneficie a toda la humanidad. Y hablando de la aplicación práctica de este framework, el artículo menciona algunos ejemplos concretos de cómo se está utilizando para evaluar la apertura de diferentes modelos de IA. ¿Podrías compartir algunos de estos ejemplos con nosotros? Claro que sí. El framework se ha utilizado para analizar la apertura de modelos de lenguaje como GPT-3 y BERT. Al aplicar el framework a estos modelos, los investigadores han podido identificar áreas donde la apertura es alta, como la disponibilidad del código fuente, y áreas donde la apertura es más limitada, como la disponibilidad de los datos de entrenamiento. Entiendo. Es decir, que el framework nos permite tener una visión más clara del grado de apertura de un modelo en diferentes aspectos. Exactamente. Y esta información puede ser muy útil tanto para los investigadores que quieren utilizar estos modelos como para los responsables políticos que están elaborando regulaciones sobre la IA. Es como si el framework nos proporcionara un mapa de la apertura de un modelo, permitiéndonos identificar las áreas donde hay mayor transparencia y las áreas donde se necesita mejorar. Así es. Y esto es fundamental para avanzar hacia un ecosistema de IA más abierto y responsable. De acuerdo. Pues muchísimas gracias por esta fascinante conversación sobre la apertura en los modelos fundamentales. Ha sido realmente enriquecedor explorar este tema contigo y comprender mejor los desafíos y las oportunidades que presenta la apertura en el desarrollo y la utilización de la IA. Ha sido un placer compartir esta conversación contigo. Y para nuestros oyentes los dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo podemos contribuir a que la apertura en la IA se convierta en la norma y no en la excepción? Hasta la próxima.